Hola criminólogos, sean todos bienvenidos a una clase más de su materia ética profesional. Me da mucho gusto volverlos a ver y sobre todo seguir trabajando en esta materia tan importante como es la ética profesional. Hoy, jóvenes, vamos a trabajar con un tema que es de importancia y que es de relevancia, lo considero yo así, ya que vamos a ver las corrientes históricas de la ética. Vamos a ver cómo a través del tiempo filósofos, griegos, corrientes históricas, como su nombre lo dicen, han aportado para que el profesional de hoy tenga esos conocimientos que llamamos valores, esos conocimientos que llamamos la moral, que yo creo, sin duda alguna, no nos podemos desprender de ella y sobre todo tenemos que llevarlos a la práctica. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes, tomen nota, muy atentos. Si alguien tiene alguna duda, háganmelo saber por los medios electrónicos correspondientes o en clase, ya que algunos de ustedes están conmigo los sábados. Bueno, fíjense, jóvenes, que desde la antigüedad el hombre siempre busca la manera de determinar y justificar sus acciones. De una manera u otra, todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos interactuando con la sociedad, en nuestro medio, en la familia. Al final de cuentas, siempre formamos parte de una sociedad. En la época clásica, los griegos desarrollaban sistemas de explicación buscando siempre una razón a un todo, que todo lo que se hiciera siempre tuviera resultado, siempre tuviera eco ante la sociedad. El hablar de las corrientes históricas de la ética es hablar primeramente de un personaje que considero ha aportado bastante a la ética profesional hoy en día. Y me refiero a Sócrates. Sócrates, filósofo griego, que considera el conocimiento es la condición necesaria para tener una conducta virtuosa. Sócrates, siempre con esa ideología muy marcada a la frase de que solo sé que no sé nada. Fíjense, dentro de esas frases muy significativas para el día de hoy, él la basaba mucho al conocimiento. Él hablaba que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Cuántas de las ocasiones hoy en día, jóvenes, tenemos la necesidad de seguir aprendiendo, tenemos la necesidad de seguir interactuando con los demás para llevar a la perfección esos conocimientos? Porque en realidad siempre buscamos el perfeccionismo y eso es muy importante. El hablar de Sócrates, él mencionaba que la sabiduría no consiste en saberlo todo, sino darse cuenta cuán inmenso es lo que se sabe. Yo creo, jóvenes, que el tiempo, la capacitación, el estudio, siempre nos va a ir llevando a conocer cosas nuevas. Y sobre todo por ir identificando la necesidad que tenemos hoy los profesionistas de seguirnos capacitando, pero no perdiendo de vista la ética profesional, la moral y los valores, como lo veíamos en la clase pasada, cuando hablábamos de la filosofía, la deontología, la ontología, la teleología, como ciencias o ramas que van de la mano de la ética profesional. Para Sócrates, en el impulso a mantenerse investigando y aprendiendo siempre, fue un ideal muy marcado, ya que su conocimiento era basado siempre en el aprendizaje significativo, tanto para ello que lo llevó a hacer frases que hoy en día siguen siendo muy marcadas para la sociedad. Solo el conocimiento que llega desde dentro
es el verdadero conocimiento. Así lo decía Sócrates. Bueno, dentro de sus aportaciones, él habla acerca del autoconocimiento, que es la base de la moral. Nuevamente viene a hablar de la moral, diciendo, conócete a ti mismo, será una forma de dotar un sentido ético a la conducta. Creo que aquí podemos, de cierta manera, un conocimiento significativo que siempre hay que evaluar nuestras acciones, siempre hay que, de cierta manera, todo lo que trabajemos, todo lo que enfoquemos, darle un sentido. Y sobre todo yo soy de las personas que creo que lo que no se mide no se puede evaluar. Hasta donde nuestro trabajo tiene que ser muy marcado de esa manera. Hay una obra que, de hecho, les voy a dejar un video en la plataforma, de Sócrates, como de Platón, como de la cuarta corriente de la ética, que es el cristianismo, que me gustaría que con calma los abordaran y los vieran para que se reforzara un poquito más el conocimiento que estamos hablando. Sócrates desarrolló un método para alumbrar el conocimiento universal. Este conocimiento lo llamó la mayéutica. Hay que consultar ese video, analícenlo y sigan tomando sus apuntes. Bueno, al hablar de la mayéutica, ¿sí? Va muy enfocado a cuestionar las verdades aceptadas mediante preguntas, ironía y definiciones. Solamente las preguntas te llevarán a un conocimiento, el porqué del todo. ¿Sí? Hasta donde Sócrates, como los demás que forman parte de las corrientes de la ética, siempre aportaron algo significativo a la sociedad. Y la mayéutica no quedó de lado. Bueno, dentro de las corrientes históricas de la ética, ahora es momento de hablar de otro personaje muy significativo y que siempre fueron de la mano dándole trascendencia al conocimiento, y me refiero a Platón. Platón representa a los hombres enfrascados en el conocimiento del mundo sensible. Se refiere a los esclavos, a los encadenados en las cavernas. Yo considero de esa clase social que siempre ha sido muy marginada por los gobiernos, por las formas en las cuales ha sido muy marcado durante el transcurso del tiempo. Platón representa la división del mundo sensible e inteligible, ¿sí? Hasta donde son dos enfoques muy importantes que también dentro de la ética profesional son muy marcados. Ese mundo sensible se refiere a las imágenes, las cosas palpables, como los vivimos a diario, ¿sí? Si hacemos una comparación con el día de hoy, ¿cómo está nuestra sociedad? Llena de violencia, llena de drogas, llena de corrupción, nepotismo. Esas imágenes que a diario vemos de injusticias, ese es el mundo sensible que se maneja desde la teoría de Platón. Bueno, y por otro lado, ese mundo inteligible. Recuerden que para ellos, filósofos griegos, era el amante de la verdad, ¿sí? Siempre el conocimiento me va a llevar a obtener un resultado. Y ese mundo inteligible se refiere a ese mundo ideal, es decir, las matemáticas. Si lo vemos desde otro punto de vista donde podamos comprenderlo un poco más, Platón nos habla acerca de la teoría de las ideas, ese mundo sensible, físico, material, que se conoce a través de los sentidos, lo imperfecto, lo mudable, lo aparente, lo que comúnmente vemos en la sociedad, esa dinámica de la sociedad que muchas veces para unos es buena, mas para otros es injusta, es incorrecta. Ese mundo inteligible, independientemente del mundo físico, ¿sí? Las ideas permanentes, reales, inmutables y eternas, es auténtico y perfecto. Al final de cuentas,
Todo esto, jóvenes, va muy de la mano de la ética moral, va muy de la mano de esa ética que no se debe de perder como profesionista. Platón, sin embargo, le da ese, considero yo, tinte para el profesional, esa aportación que no podemos perder de vista hoy en la actualidad, ¿sí? Él habla mucho acerca de las virtudes. Fíjense bien, lo voy a desprender en algunos puntos que son muy importantes que los tomen en cuenta. El hablar de las virtudes para Platón se refería a los valores morales que deben iluminar en todo momento la vida humana. No nos podemos desprender de ellos, forman parte de la esencia misma de la persona. Es decir, son inherentes, que por naturaleza humana todos los seres humanos lo tenemos. Otra aportación que considero también muy importante es esa parte racional, que es muy importante para el desarrollo intelectual. Lo considero como ese libre albedrío que tienen todos los hombres para tomar decisiones. Fíjense que el hecho de seguir estudiando, capacitándose, llegar a niveles profesionales muy diferentes, también nos ayudan para mejorar a ser mejores personas y sobre todo que se nos va a exigir mucho más como servidores públicos, muy marcado sobre todo. Otro tercer punto se refiere a la sabiduría, la cual la ejemplifica como la parte racional del alma. Al final de todos, caemos a que el conocimiento es el que nos va a llevar a la verdad de las cosas. Si recuerdan, en la clase pasada hablábamos de esa frase del conocimiento es el poder, mas sin embargo tiene un trasfondo muy significativo. Si recuerdan, no nada más las personas que tengan conocimiento tienen el poder, no. Las personas que tienen el poder son los que llevan a la práctica ese conocimiento. Si lo enfocamos a la materia del día de hoy, pues va muy enfocado a la ética, a los valores, ese mundo sensible que se habla, ese mundo inteligible que realmente es a través de que ese conocimiento que tú adquieres como profesionista verdaderamente lo lleves a la práctica. ¿En beneficio de quién? De la víctima, en beneficio de un testigo, en beneficio de tu labor en la escena del crimen, en beneficio de las áreas de prevención del delito, ¿sí? En beneficio en general de toda la sociedad. Recuerden que nuestro ideal es proteger siempre el bien común de los ciudadanos. Como punto número 4, Platón habla del entusiasmo, que es la fuerza de voluntad que tenemos para hacer las cosas. Traducido de otra manera, si ustedes están aquí hoy es porque a ustedes les entusiasma su carrera, sus materias, que el día de mañana nos vemos identificados como tal en portar un uniforme, el representar al Estado, a una institución que verdaderamente podemos considerarlo como un alma mater. Otro punto muy importante que nos habla Platón es acerca de la vida impulsiva, que es el autodominio de uno mismo. Fíjense que aquí entra una de las virtudes, uno de los valores muy importantes, que es la tolerancia, la paciencia. Hasta donde como servidores públicos, pues tenemos que enfocar esa parte muy importante, el servir a la comunidad, personas que estarán en crisis, personas que estarán viviendo algún hecho ilícito, que de repente como servidores públicos seremos los que tenemos más juicio de valor en ese momento que una persona que lo está padeciendo. Como punto número 6, Platón nos habla acerca de la justicia, que es la virtud de todas las virtudes. Al final de cuentas, ustedes como yo somos instrumentos por los cuales el Estado tendrá que hacer valer ese Estado de Derecho, la justicia. Entonces, si se fijan, todas estas aportaciones pequeñitas, pero significativas, Platón las enfoca mucho a ese ser, ese deber ser que tenemos los profesionales el día de hoy. Platón lo resume donde el hombre sabio querrá siempre estar con quien sea mejor que él.
Si le damos nuevamente el enfoque a la ética profesional el día de hoy, siempre jóvenes, yo los invito a juntarnos, por decir así de una manera coloquial, con personas que siempre puedan aportarnos un conocimiento más de lo que tenemos. Creo que en esta etapa estamos deseosos de saber, estamos deseosos de conocer y sobre todo compartir un poco más acerca de este conocimiento desde el punto de vista de la ética profesional. Bien, continuamos. Otro tercer personaje dentro de las corrientes históricas de la ética es Aristóteles. Aristóteles tiene varios enfoques que son muy importantes. Uno de ellos es la eudaimonia. Este concepto se refiere al único y el sumo bien es la felicidad. Fíjense, jóvenes, es increíble pensar que en realidad los seres humanos hemos nacido para ser felices. El ser felices es tener una educación, tener un estudio, llegar a obtener los logros que tú quieres, que se vean transformados en cómo trascendemos a través de la vida. Y el trascender a través de la vida es considerada por los hechos que tú hagas. Este personaje habla que la felicidad del hombre radica en el ejercicio de la razón. Algo así como lo justo, lo verdadero, evitar acciones impropias que te lleven a una consecuencia de la cual tú no quieras ser. Él habla acerca de que se debe de buscar las condiciones de la felicidad y en este caso eso se va a través de la seguridad y la libertad. Recuerden, cuando llevemos a cabo ese conocimiento, verdaderamente se va a transformar en un poder que no nos lo van a quitar. Por lo tanto, para saber lo que es más conveniente, se debe de apelar a la razón y se elija el justo medio. Son palabras muy significativas de personajes de las corrientes históricas de la ética que siempre han sido bien marcadas. Unos son discípulos de otros, otros llevan a cabo el conocimiento que se empleó y son etapas que se deben de tomar en cuenta. Bien, una cuarta corriente de la ética y no menos significativa es la etapa del cristianismo. Fíjense, jóvenes criminólogos, que yo considero que no nada más el sistema jurídico es el que regula el comportamiento de las personas. Las normas religiosas también vienen a regular el comportamiento de las personas y dejan ciertos aprendizajes muy significativos, independientemente de cualquier religión. Pero en esta parte nos toca hablar acerca del cristianismo. Fíjense bien, jóvenes, el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma en el siglo IV después de Cristo. Aquí se toca un tema dentro de las corrientes históricas de la ética llamada la ética cristiana, la cual parte de un conjunto de verdades reveladas por Dios y su relación con el hombre. La ética cristiana habla que Dios es concebido como un ser personal, bueno, omnipotente y todopoderoso. En la plataforma, jóvenes, les voy a dejar también un video para que lo aborden llamado Ética Cristiana. Quiero que lo observen con calma, tomen algunos apuntes que son muy importantes, los cuales pues también nos llevan a ese deber ser y es una parte donde se viene dando continuidad a esa parte que no la podemos ver, no la podemos tocar, no nos podemos desprender, llamada dignidad de la persona. La ética cristiana habla de que el hombre viene de Dios y su conducta debe de apuntar hacia Él, hacia la perfección. Me llama mucho la atención al estar viendo yo ese video, que ustedes lo van a ver también. Habla acerca de esas normas religiosas y una de ellas es muy importante, que dice: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
como quieras que te traten, trata a los demás. Es una norma religiosa que hoy por hoy puedo decir que sigue aún funcionando, porque en realidad criminólogos, abogados, doctores, todas las carreras que pueda haber en el día de hoy, todas siempre van identificados a proteger el bien común de los demás. Unos apegados a derecho, otros apegados a la medicina, otros apegados a la psicología, pero en realidad todos llevan un enfoque muy especial desde el punto de vista de la ética profesional. Un personaje llamado San Agustín propone la purificación del alma y su ascenso a elevarse a Dios, es decir, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Hasta dónde? Pues son pensamientos que de cierta manera en el cristianismo van muy enfocados a generar conceptos muy importantes. Por ejemplo, Santo Tomás considera que Dios es el bien cuya posesión causa la felicidad, que todo será hecho por añadiduría. Haz el bien sin que te importe todo lo demás. En esta etapa del cristianismo data de la Edad Media. En la Edad Media, jóvenes, fue muy marcada una fuerte influencia de la iglesia, donde la Biblia era el centro de todo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esas historias de pueblos, esas historias de evangelistas que van muy marcadas en esa etapa. Ahí nace un sistema llamado el feudalismo, que es un sistema social, político, económico que predomina en Europa occidental. Llamado así por su forma de gobierno, en los cuales los nobles armaban su propio ejército, cobraban impuestos, administraban su propia justicia y acuñaban su moneda. Entonces, estas 4 corrientes históricas de la ética nos lleva a cerrar esta parte de su tema, muy enfocado entre la ética y la axiología. Si recuerdan, en la clase pasada hablábamos que la ética va muy encaminada a los valores, a la moral, el civismo en las personas, teniendo como objeto la creencia y los propios principios. En cambio, la axiología estudia lo valioso, lo estimable, como la verdad puede ser aplicada en un juicio, ¿sí? De hecho, a mí me llama mucho la atención un personaje de hoy, el doctor Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, pues nos habla acerca de la conducta axiológica, donde los valores pues son una parte muy importante en el profesionista del día de hoy. Por lo tanto, para la ética y la axiología son ciencias que requieren de un lenguaje objetivo. Esto quiere decir que si los valores es algo que podemos estudiar, entonces tiene que ser algo objetivo. ¿Qué tan importante es cerrar esta parte del tema dándonos cuenta la importancia que no se deben de desprender los profesionistas de la ética ni de la moral? Y sobre todo, yo creo irnos más al fondo de una rama de la ética que es la deontología. El motivo por el cual existe una carrera, el motivo por el cual existe una profesión. Eso será lo más importante. No lo olviden, muchachos, chequen por favor su plataforma. Vienen algunos videos que les van a ayudar a que las ideas se vuelvan un poco más claras en relación a estos conceptos, ¿sí? Hacemos un alto y regreso en un momento. Para cerrar ya el tema del día de hoy, es importante abordar 2 perspectivas que considero no podemos dejar de hablar después de las corrientes históricas de la ética. Y es también la llamada ética social y ética personal, ¿sí? Fíjense bien, voy a hacer una pausa
que considero muy importante. Tómalo en cuenta, ¿eh? El hablar de la ética social no podemos brincar si no hablamos primeramente de lo que es la ética individual. Tanto Platón como Sócrates, como Aristóteles y el cristianismo, al final de cuentas lo aterrizan en la ética social y en la ética individual. Fíjense bien, si hablamos de la ética individual, es determinante hablar de ella, ya que es la que determina la forma de actuar correcta o incorrecta de un individuo, y sus efectos recaen sobre sí mismo y no afectan a los demás. Fíjense qué significativo tiene este concepto de la ética personal, ya que creo yo que las acciones buenas o malas que tengamos desde el punto de vista profesional siempre nos van a traer una consecuencia. Este tipo de ética va muy encaminada así a cómo percibimos de una forma diferente. Fíjense bien, jóvenes, muchas veces lo que es bueno para uno no necesariamente lo es para el otro. Aquí es muy marcado a preferentemente cómo vemos las cosas. Por ejemplo, el hecho de cerrar la calle para hacer una fiesta. Estamos obstruyendo la vía pública, no dejamos que las personas pasen con su automóvil. Mas, sin embargo, para unas personas eso es correcto. Mas, sin embargo, para otras no lo es. Recuerden que mi derecho inicia donde termina el de los demás. Entonces, ¿qué tan importante es dentro de la ética personal enmarcarlo de esa manera? No lo olviden, lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para el otro. Bien, yo creo, jóvenes, que en la actualidad la gente, las personas, los ciudadanos atraviesan etapas de su desarrollo moral que afecta su capacidad de traducir los valores en su conducta. Yo creo que hoy en la actualidad no se han perdido los valores, ahí están. Y los profesionistas del día de hoy estamos aún más obligados a que trascendamos, porque yo creo que, miren, el andar en juicios orales, en andar de servidor público de un lado para otro, me ha traído a observar cómo cada uno de ustedes, como los profesionistas que están ya en el actuar como servidor público, siempre van generando una personalidad. Esa personalidad que va a hablar bien de ti, esa personalidad también que va a hablar mal de ti, y al final de cuentas lo que se quiere hoy es un profesional que tenga todos esos conocimientos integrales y que siempre trate de llevarlo a la práctica. Al final de cuentas creo que la ética individual apela a la conciencia o razón de cada persona y tiene convicción sobre qué se debe de hacer y qué no. Creo que aquí volvemos a caer realmente esa teoría. El conocimiento es el poder, sí, cuando se lleva a la práctica. Por lo tanto, la ética individual aborda en la manera que una persona deberá tratarse entre sí. Creo que por naturaleza jurídica, jóvenes, las personas vamos a interactuar, vamos a convivir, vamos a servir a las personas como profesionistas y no se debe de perder lo que es esa esencia de la persona, la ética y la moral, ¿sí? Aquí pues nos lleva a hacernos algunas preguntas y yo hago esta pregunta y la dejo abierta para que ustedes se contesten. ¿Qué obligaciones tienen las personas como seres humanos? Así como también, ¿qué obligaciones tienen los profesionistas hacia las demás personas? ¿Sí? Esto, pues, nos tiene que llevar a entender cómo la ética profesional es hoy por hoy una de las
ramas, una de las conductas que no debemos de apartarnos jamás como profesionistas, ¿sí? Bueno, aquí doy yo por terminado mi clase, muchachos. Espero que estos temas, estos pensadores, estas corrientes históricas, de cierta manera nos ayuden para ir tomando un poquito más conciencia acerca de ese deber ser que debemos de ser cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, muchachos, les voy a dejar la tarea para esta semana, dándole continuidad a la ética personal. Quiero que por favor me investiguen el concepto de lo que es ahora la ética social, ¿sí? Pueden buscar en Google Académico, ¿sí? Pueden meterse igual dentro de las corrientes históricas de la ética, pueden checarlo. Habla posteriormente de la ética social, esa dinámica de la vida social que tenemos. Recuerden que su tarea deberá de ser entregada a más tardar el viernes a las 10 de la noche. No lo olviden, es una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes, pero si le pones alguna imagen, agrégame más información. No olvides anotarme también tus conclusiones personales. Esto me ayudará a mí para darme cuenta si vamos caminando en el mismo objetivo de la materia. Muchas gracias, no me queda más que despedirme de ustedes. Que tengan una bonita semana. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.